Nuevamente un saludo para todos ustedes en nombre de la Confederación Nacional Católica de Educación, un reconocimiento a la labor educativa de Santillana y de todos los maestros y directivos acá presentes. Como ustedes ven, un tema complejo y profundo. No pretendo agotarlo, pretendo dar herramientas en este camino al liderazgo de la excelencia. Muchas gracias por la altura. A la que nos invita Santillana. El liderazgo, entonces, tiene esa visión también de la transformación de la escuela católica, un proyecto evangelizador de eterna vigencia. Quisiera entonces hacer algunas puntualizaciones que llamo a modo de glosario, diciendo que transformación es todo proceso, acción o procedimiento mediante el cual algo se modifica, se altera o cambia de ser, pero subrayo, manteniendo la identidad. En ese sentido, la escuela católica se ha transformado, pero también en un contexto que el Papa San Juan Pablo II llama de nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, no en su mensaje y contenido. Es decir, hablamos de los medios, no de los fines de la escuela católica. Quisiera entonces iniciar esta intervención hablando de un proceso histórico que he denominado la Iglesia, la maestra de todos los tiempos. Y cito también entonces al Papa Juan Pablo II en una homilía que hizo en Reims. Dice, la Iglesia es siempre una iglesia del tiempo presente. No mira a su herencia como a un tesoro de pasado caduco, sino como a una poderosa inspiración para avanzar en la peregrinación de la fe por caminos siempre nuevos. En ese contexto y con esos ojos, les invito a mirar la historia de la humanidad, y este es simplemente una mención. Sería imposible agotar todos los procesos de la educación de la humanidad. Empecemos recordando ese siglo de oro de la escuela de Grecia, luego la riqueza de la tradición judía, allí la figura del maestro, y recordemos esa denominación de Cristo como maestro. Ya les decía, ustedes me llaman maestro y es verdad, yo soy maestro, y por la profunda razón de la coherencia entre su vida y su enseñanza. Coherencia. Vamos a partir entonces del siglo I, en los años 70, cuando Dios irrumpe en la historia en la persona de Jesús de Nazaret, y la primera comunidad se reúne en torno a una experiencia vivida. Recordemos que los primeros evangelios son de tradición oral y se comparte la tradición del maestro. En los siglos II a V tenemos las escuelas catequéticas, donde esta información se sistematiza, esta experiencia de vida, y hay un periodo de formación para ingresar a la iglesia, un proceso bastante lento, lleno de pedagogía que llamamos entonces la catequesis. En los siglos III y IV aparecen las escuelas dirigidas por los monjes, las primeras escuelas en torno a los monasterios, para la traducción de textos antiguos de la literatura griega, romana y cristiana. Toda una tradición cultural que hasta nuestros días ha llegado en esa riqueza. Aparecen también las escuelas catedralicias alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas como lugares de enseñanza de la Sagrada Escritura y de los primeros conocimientos humanos sistematizados. Hasta que en los siglos XII y XIII aparecen las universidades con su pluralidad de saberes y de disciplinas. Para mencionar también únicamente que a Colombia en 1580 llega ya la universidad en la persona de la comunidad dominicana, la Universidad Santo Tomás, en esa primera experiencia en un contexto cultural propio. Bien, entonces, profundos antecedentes que en este momento vamos a confrontar con algunos datos estadísticos acerca de la escuela católica.
Cuando digo escuela católica, no hablo de un tema confesional. En este momento las creencias religiosas tienen de nuestra parte y de todas el mejor de los respetos. Hablo de una identidad para enseñar, de una forma característica de hacer escuela. En ese sentido somos la escuela católica. ¿Cómo estamos en cifras? 71.188 escuelas infantiles, 95.246 escuelas primarias, 43.783 institutos secundarios. Esto nos da un gran total de 210.217 escuelas católicas en el mundo. Son datos estadísticos del año 2013. Datos adicionales interesantes, hablamos entonces en esta dimensión de 58 millones de estudiantes. Hablamos de 776 millones de analfabetos en el mundo. Tenemos 67 millones que son menores de edad, que participan de nuestra formación en la escuela católica. Sigamos hablando de cifras. 150 millones de niños de 5 a 14 años que abandonan la escuela. Esto es una gran tristeza, sobre todo en Asia y en África. En África tenemos 22 millones de estudiantes. En América y en Europa hay una disminución general de estudiantes, pero la escuela católica ha crecido. En todo el mundo, las escuelas han aumentado en más de 6.000 y más de 3 millones de estudiantes en 3 años, de los años 2008 a 2011. Ven ustedes entonces lo importante de este proyecto educativo en este contexto y en esta clave mundial. Vamos a hablar ahora de la especificidad de nuestra escuela católica. Y quiero entonces, hablando de lo específico, hablar de la misión, mencionando a la Congregación para la Educación Católica, dimensión religiosa de la educación en la escuela católica, cuando dice que la escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia. Ahí está su razón de ser. La Iglesia educa en la escuela católica, la escuela católica a su vez también es la Iglesia. Se basa en un proyecto educativo en el que se funden armónicamente 3 elementos que son la fe, la cultura y la vida. Por eso mencionamos y afirmamos que educamos para la vida. Y empecemos hablando de los retos que estamos invitados a afrontar. Yo creo que todos hablamos de retos porque son oportunidades más que dificultades. Una sociedad en continuo cambio, una sociedad en continua evolución en la que se parecen algunos elementos básicos de nuestra cultura y emergen otros nuevos elementos culturales. Una de las manifestaciones de esta cultura es la tan mencionada crisis moral, con raíces que son raíces culturales. La exaltación de la libertad y de la coincidencia individual como fuente de valores, lejos del bien general y de las virtudes. Esta situación ha provocado en las escuelas nuevas personalidades a veces desestructuradas, sin raíces donde sustentarse, sin finalidades trascendentes hacia las que caminar. Seres humanos sin sentido de trascendencia para sus vidas. Situación que nos duele, nos angustia y nos preocupa. Pero también estamos ante una sociedad pluralista. ¿Esto qué significa? Tenemos algunos procedentes de diversas culturas que acceden a nuestra escuela y proporcionalmente también han llegado a la escuela católica. ¿Qué nos aportan estas personas? Nos aportan riquezas, actitudes ante la educación con valores, sus creencias, una moral, prácticas religiosas distintas a las nuestras, que chocan a veces con ese universo cultural que se transmite en nuestra escuela católica. Lo hemos dicho también muchas veces,
tenemos unas familias cuyos comportamientos no siempre están en sintonía con la educación que imparte nuestra escuela. No comparten las grandes líneas y principios educativos propios de nuestra escuela, ni están en total sintonía con los valores y con los proyectos de nuestra misma vida. Hemos tenido a veces encuentros bastante fuertes con los padres de familia, a quienes creo que a veces también hemos desarticulado o se han desarticulado del proceso educativo de sus hijos. Por otro lado también, en ese contexto familiar, simplemente para mencionarlo, han aparecido tecnologías nuevas, una influencia mediática en la educación de los niños y los jóvenes que ha creado una gran división en las familias y una incapacidad o impotencia para educar adecuadamente a sus hijos, no por los medios como tal, sino por la forma de implementarlos. Eso quiero ser muy claro. Hemos descartado la unión familiar porque están los medios allí, no los hemos podido manejar. Bien, otro elemento de reto es cierto desencanto de la comunidad educativa. ¿En qué sentido? La comunidad educativa, al no haber realizado los proyectos formativos que con esfuerzo se han puesto en práctica, se desmotivan, se entristecen, se desencantan. Los profesores sienten grandes dificultades para ayudar a los alumnos conflictivos, a los que tienen dificultades académicas o en temas de convivencia. Sin embargo, muchas comunidades también han logrado generar un ambiente de trabajo positivo donde toda la comunidad se implica en torno a un proyecto propio educativo. Hay una sintonía con un proyecto fundamental y en ese sentido, a pesar de las normales diferencias, la comunidad educativa apoya este proyecto conocido y avalado por todos. Hay una situación que debo también mencionar y es que algunas políticas y reglamentación estatal inclusive van en contravía de la formación de la escuela católica. Y tengo que referirme en este momento en concreto, para dar un ejemplo actual y palpitante, a la sentencia T 478 del año 2015. El señor procurador ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la nulidad de la providencia por la que se pretende dogmatizar la educación y obligar a reformar los manuales de convivencia, vulnerando la autonomía escolar, la igualdad, la equidad y la libertad de los padres para escoger el tipo de educación para sus hijos. Un caso puntual de un estudiante que todos lamentamos un desenlace fatal, pretende generalizar el tema de la convivencia en la escuela católica. Entonces, esta sentencia ordena al Ministerio de Educación dos cosas para que las tengamos en cuenta: que en un plazo máximo de 6 meses se implementen acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, conforme a la Ley 1620 de 2013 y al Decreto 1695 del año 2013 también. Y segundo, se ordena al Ministerio de Educación Nacional, ojo, que en el plazo de 1 año efectúe una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia. Entonces estamos invitados a ese trabajo donde garanticemos la inclusión y el respeto, pero también la claridad en los procesos formativos de nuestros estudiantes. Este tipo de situaciones, ustedes ven que nos colocan en la palestra pública y muchas veces mal ubicados cuando se informan de manera tendenciosa. Entonces, tenemos esa situación, unas políticas educativas en contravía de situaciones formativas de nuestros estudiantes. Bien, entonces, siguiendo el tema de nuestra identidad de escuela católica, estamos prestando un servicio a la formación integral. ¿En qué sentido? La escuela católica responde a la finalidad misma de la educación, a la que se nos invita como ciudadanos, en este caso, en este contexto colombiano. En ese logro comparte objetivos con la escuela del Estado y los distintos
tipos de escuelas. Somos una escuela más en Colombia, que tenemos ese cometido de una educación de calidad, pero valga también la oportunidad para decir que tenemos dos conceptos de calidad, cuando no solamente la calidad educativa tiene que ver con estándares académicos, sino que nuestra calidad pasa por el bienestar del ser humano. Y tenemos entonces una formación integral desde las dimensiones educables que queremos tocar para hablar de una realidad definitivamente formativa y completa. Entonces, nuestra escuela católica se apoya en la naturaleza y dignidad del ser humano, de las personas humanas, hundiendo las raíces en la naturaleza misma del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto de referencia, es la creación, un hombre perfecto, un hombre digno, un hombre con una misión en la vida, con su dignidad y con una realidad que tenemos y estamos llamados a educar. El fin propio y la particularidad de nuestra escuela católica pretende, ya lo decíamos, como las demás escuelas, educar, pero hay unos fines culturales y formativos con nuestros alumnos. ¿Dónde está la diferencia? Queremos buscar un ámbito de comunidad escolar animado por el espíritu de la libertad y del amor. Esto no quita, repito, la calidad en los contenidos y en las metas académicas, pero vamos más allá, hacia un ambiente motivado por la libertad y el amor. Hay una concepción de persona a la base de nuestra escuela católica. Una visión cristiana, lo decía, del hombre, de la persona, de un mundo que le aporta la fe y que está presente en todo lo que hace en las actividades de nuestros colegios, de tal manera que nuestros alumnos adquieran un verdadero conocimiento, pero también acá resalto algo muy importante y es la síntesis entre fe, cultura y vida. Estamos educando para la vida y por eso ese continuo diálogo entre ciencia y fe nos aporta elementos y nos aporta coherencia para la formación para la vida. Con una concepción integral de la educación. Nuestra acción educativa, además de vincularse a la formación plena, propone una educación integral del mismo, tratando que todas las capacidades puedan ser integradas armónicamente a la luz del Evangelio. Esta es también la clave de comprensión, no solamente las dimensiones educables como tal, sino integradas en clave de Evangelio, en clave de amor, en clave de servicio. Una acción entonces que es educativa, que es humanizadora, donde los valores más humanos orientan el progreso evolutivo y perfectivo del alumno. Queremos seres humanos integrales y por eso pues estamos educando en la humanidad. Esto hace posible una personalidad a la vez también crítica y libre ante cualquier situación que requiera una postura también vital. A través de la educación en valores genuinamente cristianos, la escuela católica no se queda en valores mínimos de ética, sino que nos propone la norma del Evangelio, que son comportamientos de tipo moral y que estamos llamados entonces a vivir en la coherencia de nuestra vida. Y este proyecto educativo se recrea en todo el ámbito de nuestra escuela católica, en espacios, en tiempos y en personas que quieren hacer esta posibilidad real para los niños y niñas que educamos. ¿Cuál es la propuesta de donde partimos como escuela católica? Sin desentender el desarrollo intelectual de la vida, tocamos también el ámbito de la fe y entonces aparece aquí el diálogo entre fe y cultura, en que la escuela no es una estructura educativa ajena al interés o a la función misma de la vida, donde el maestro tiene una función fundamental, no decimos profesores porque el profesor transmite un conocimiento, el maestro hace parte de esta experiencia formativa y forma para la vida y para la fe. Este maestro en la actitud continua de apertura, en esa búsqueda continua también de la verdad, de sensibilidad crítica hacia los valores y contravalores, en esa cultura cercana e influyente de su entorno, busca que el estudiante haga ese proceso sintético y profundo en una educación que tiene esa gran visión del ser humano. En ese proyecto, toda la comunidad educativa se implica.
y quisiera en este momento resaltar el compromiso de nuestros laicos. Ustedes conocen las situaciones por las que pasa la Iglesia en tema vocacional. Hemos bajado en número, pero no en calidad, y por eso en este momento los laicos hacen parte fundamental e importante en nuestra misión educativa, inclusive asumiendo cargos directivos. Tenemos acá, y les felicito, agradezco su presencia, rectores de colegios de comunidades religiosas que son laicos y hacen parte de este proyecto de nuestra formación integral. También para ellos saludo y reconocimiento a su labor. La necesidad de la corresponsabilidad de los padres de familia, ya hablábamos de la desarticulación, es importante en este momento recordar cómo la primera base formativa es de la familia y necesitamos que los padres de familia cumplan con ese rol también formativo. No solamente podemos pedir que el colegio forme, porque hay una base desde el amor y la convivencia que la da la familia, entonces vincular a los padres de familia en esta función formativa de nuestra escuela. Ya también lo mencionaba, lo recalco, nuestra acción educativa es una acción eclesial, quien educa en nuestras obras educativas es la Iglesia, y por eso nuestra educación es una misión que buscamos llevar a cabo en la clave de evangelio, en clave de reino, en clave también de conversión. El tema de esta intervención era el tema de la transformación, una transformación al servicio de la misión. En ese contexto la Iglesia Católica se ha transformado. En el proyecto educativo de nuestra escuela católica, Cristo es el fundamento, ya lo habíamos mencionado también. Él revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y de la transformación, de ese proceso que queremos adelantar. Cito también a la Congregación para la Educación Católica. ¿En qué sentido hablamos de transformación? Una transformación para el fortalecimiento y renovación de la propia identidad a servicio de la evangelización. Nos preguntamos acerca de nuestra misión, de nuestro ser, de nuestra visión, qué y para qué. Una transformación hacia el fortalecimiento y articulación de toda la comunidad educativa. Una transformación hacia el compromiso con la sociedad y particularmente con los más necesitados. Mirar más allá de lo que somos para lo que podemos también asumir en clave de servicio. Una transformación hacia la sana apertura al ritmo de los signos de los tiempos. La Iglesia necesita avanzar en esa apertura sin dejar de lado lo fundamental y tenemos entonces un diálogo con la historia, con el contexto, con la sociedad. Una transformación hacia la calidad educativa académica por la incorporación de los medios, vemos hace un rato esa realidad también, acá está la tecnología y herramientas actuales como el bilingüismo, la tecnología, la apertura de género, esa es la sociedad de hoy. Hacer de nuestra escuela un espacio de ternura y acogida. Miren ustedes cómo insistimos en la humanidad de la educación. Es una invitación que nos hace el Papa Francisco, lo miraremos un poquito más adelante. La escuela es un espacio, inclusive como lo llama él, un espacio para la ternura. Entonces, vamos concluyendo diciendo lo siguiente. ¿Qué necesitamos entonces como líderes de la educación en este proceso transformador? Unos pequeños tips. Les invito a asumir el ejercicio de la función directiva como tarea de liderazgo. Un rector es un líder, pero en clave también de direccionamiento estratégico. ¿Para dónde vamos? ¿Con qué insumos? ¿Con qué finalidad? Cuidar la formación de todos los componentes de la comunidad educativa, empezando por nosotros como directivos. Articular las familias, seguir formando los maestros, tener también presente todo el equipo de apoyo, personal administrativo y de servicios. No olviden cultivar y fortalecer la dimensión trascendente en los proyectos educativos. Esto no puede desaparecer. Los demás medios están allí, pero resaltamos la dimensión trascendente de nuestros proyectos. Asumir una acción pastoral en el contexto eclesial como metodología y eje integrador de la educación, eje transversal, es el tema pastoral, no como actividades, sino como el aporte de todas las áreas a proyecto formativo integral. Asumir la clave de la formación de maestros y directivos como reino de Dios para la conversión.
Recordemos que los estudiantes son la razón de ser, el sentido de nuestra misión educativa. Les invito a que recuperemos el carácter carismático más que técnico. En esto quiero también insistir mucho. Lo técnico, repito, está allí, los resultados están allí, pero ¿dónde está el carácter carismático de nuestras obras educativas, donde todas las facetas del ser humano pueden y deben ser educados? Les invito a recuperar el espacio de la escuela como lugar de encuentro fraterno y de encuentro humano. La escuela como espacio de humanidad. Miren esta foto y un mensaje del Papa Francisco. La escuela puede ser un lugar geográfico en medio del barrio, pero también existencial, humano, interpersonal, en el cual se anudan raíces que permitan el desarrollo de las personas. La escuela puede ser cobijo y hogar, suelo firme, ventana y horizonte a lo trascendente. Una invitación, queridos líderes directivos, a dejar valientemente los paradigmas del pasado para dar paso a respuestas integrales e integradoras en torno a un proyecto educativo actual, humanizante, evangélico, generador de personas y de sociedades nuevas. Tenemos que dar ese paso adelante, tenemos todos los medios y todas las herramientas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio.